Bueno, profesora Pedro, a continuación voy a exponer mi trabajo de Derecho Internacional Público referente al caso entre Venezuela y Colombia por los límites del Golfo de Venezuela. Es un problema que viene de hace muchos años atrás, prácticamente que queda eliminada la Gran Colombia en 1928 y también después de la muerte del Libertador en 1931, da motivo para iniciar las primeras conversaciones sobre los límites de ambos países. Las primeras negociaciones se basaron en el Iuti, Post Juris, que se basa en los títulos y derechos históricos. Como con ese sistema no se pudo solucionar el problema, se sometió el caso a la corona española, perdón, y a raíz de la muerte del rey, la reina toma el poder y pasa a ser juez de hecho, y es la que se encargó en ese momento de ese conflicto. La reina no tomó como válido el iuti posi juris y comprometió a las partes a aceptar los límites que el juez dictara. En 1891 se firma en Madrid el laudo sobre los límites Colombo-Venezuela y Venezuela pierde el territorio de la Guajira hasta el Amazonas. Después se empezaron a iniciar los conflictos sobre la demarcación del Golfo de Venezuela a raíz del Tratado de 1941 de ambos países, donde se establecieron los límites fronterizos del Golfo de Venezuela. En ese tratado Venezuela pierde 108.000 kilómetros cuadrados de su territorio, incluyendo parte de la costa del Golfo, pero no así sus aguas, porque Venezuela se basó en el concepto de costa seca que existía en aquel momento. En ese tratado, en el artículo 1, se señala que la frontera entre todos los países está definida en todas sus partes, algo que no sucedió así. El tratado de 1941 solucionó el problema fronterizo de la región del Río de Oro, pero con la pérdida de Venezuela de 2.000 kilómetros cuadrados de su territorio nuevamente otra vez. Consecuencias surgidas después de la firma del tratado. La firma de este tratado solucionó algunos problemas e hizo que surgieran otros, que es la reclamación por parte de Colombia de las aguas del Golfo, en la parte que ya tiene esa costa y no tiene las aguas. El Servicio Exterior de Colombia, como medio de protesta, en 1951 estableció su soberanía sobre la isla de Mujeres, que es propiedad de Venezuela. En la conferencia de Ginebra sobre el derecho del mar es factor clave para que Colombia empiece a reclamar las aguas del Golfo, porque en esa conferencia se eliminó el concepto de costa seca y con eso Colombia procedió a reclamar basándose en la eliminación de ese concepto. Y después empezaron a iniciarse las conversaciones sobre los límites del Golfo de Venezuela, que empezó en 1967 para demarcar los límites del Golfo. Venezuela se opuso al método de líneas medias para demarcar el Golfo. En 1984 Colombia promulgó un decreto según el cual le corresponde 17 millas náuticas del Golfo de Venezuela. En la tesis colombiana para demarcar el Golfo se basa que insiste en la isla de los Monjes no constituye una plataforma continental, por ende no puede tener costa de eso. También se basa en la aplicación del método equidistancia, que se trata de colocar una línea prácticamente en el medio una línea fronteriza en el medio del Golfo. Por su parte, la tesis venezolana parte en que la línea de programación de la frontera favorable a Venezuela es respecto a la perpendicular de la costa. También se basa en la tesis de la costa seca, la cual fue eliminada en los tratados internacionales, pero no fue firmada por Venezuela. Y en los conceptos históricos, sobre todo cuando antes era una provincia de Venezuela, pues la capitanía de Venezuela. Argumentos históricos sobre los límites del Golfo, de los factores que hay históricos para donde establecen los límites que el Golfo tenía en ese momento. La abundante documentación y existencia de la antigua provincia de Venezuela. En el momento de la existencia de la República de Colombia, cuando Colombia se constituyó después de la eliminación de la Gran Colombia, los límites de Venezuela quedaron vigentes en el departamento, eran los mismos del departamento de Venezuela. En el Golfo de Venezuela forma parte del mar territorial de Venezuela antes y después de la firma del Tratado de 1941. Los argumentos jurídicos para la demarcación del Golfo son la existencia de circunstancias especiales que eliminan el método de equidistancia, que es la existencia de una costa convexa. Por existir una costa convexa, Venezuela se basa que el sistema equidistancia no es viable.
la existencia de aguas históricas de Venezuela, por lo menos cuando era provincia de Venezuela, antes de la composición de la Gran Colombia. Después se produjo entre Venezuela y Colombia unas tensiones como un mecanismo de protesta de Colombia para reclamar para que empezaran las negociaciones sobre el Golfo de Venezuela, que fue que el presidente de Colombia ordenó la invasión con un barco de guerra a las aguas del Golfo, que pertenece a Venezuela, como medida de presión para empezar las negociaciones. Se produjo y en ese momento se produjo que se congelaran las negociaciones entre ambos países. La situación actual del conflicto. Prácticamente en estos momentos simplemente han habido pequeñas conversaciones, pero no se han llegado a nada. Como podemos decir que en la opinión pública se informó que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Colombia, Álvaro Uribe, en aquel momento cuando estaba Álvaro Uribe, que había posibilidad de la negociación del límite del Golfo para solucionar el problema. Resumen del caso. En esta demarcación del límite, Colombo ha sido el que ha salido de mejor respecto a que ha ganado mayor territorio que Venezuela. Prácticamente Colombia siempre ha sido el país que ha reclamado territorio y Venezuela siempre se lo ha estado cediendo, prácticamente con pura tratado, ni siquiera con juicios de un tribunal, porque nada más el único que hubo fue el de la corona española. Y en mi opinión particular, la mala gestión de los funcionarios venezolanos es una de las principales causas por las cuales Venezuela pierde tanto territorio. En todos esos tratados, Venezuela no ha sabido negociar bien y siempre ha sido perdido. Casi en todos esos tratados ha perdido territorio, y Venezuela nunca ha podido reclamar nunca territorio, sino más bien lo que hace es perder territorio.